el que debe crearse la asociación. Y en el año de 2007, siendo presidente de la Suprema Corte don Guillermo Ortiz Mayagoitia, se forma la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia. Y además el presidente Ortiz Mayagoitia tiene una iniciativa de un fondo económico, el Fondo Jurica. Hay algunos que dicen el Fondo Jurídica. No, es el Fondo Jurica porque es en recuerdo del lugar en que por primera vez se dio esa comunicación. Y ahí recuerdo muy bien la presencia importante de magistradas y magistrados del Tribunal Superior de Yucatán. Esto no fue nada sencillo, pero no es conferencia sobre la formación de la AMIJ. Simplemente el destacar que punto importante de la AMIJ es la ética judicial. Una de las mesas de trabajo de la AMIJ que se ha proyectado en que ya un gran número de tribunales superiores de justicia, de tribunales administrativos cuentan con sus propios códigos de ética, ha sido eso, el que ahí se ha insistido en que para destacar las peculiaridades de cada órgano jurisdiccional se pueda tener el propio código de ética. Es cierto, un poco es lo que a veces se dice popularmente, la misma gata revolcada. Se presentan con ciertas peculiaridades, pero en el fondo se está destacando lo que se reduce a una expresión, rectitud en el desempeño de la función judicial. Tratar en todo momento, cuando se está cumpliendo con la función del juez, de hacerlo rectamente. Como dice don Juan Díaz Romero, ser personas decentes. Dice don Juan, no estamos pidiendo que todos los jueces y juezas sean santos y santas. Añade, si lo son, qué bueno, pero no es forzoso tanto. Lo importante es que sean hombres y mujeres decentes, que eso normalmente lo dice todo, no implica demasiada filosofía. La ética tiene un problema y eso nos lleva al siguiente punto. Bueno, necesidad, ¿por qué es necesaria? Pues porque estamos viviendo tiempos diferentes. Mi padre me dio un gran consejo que con el tiempo he descubierto que es de ética judicial, porque quienes tenemos ya 75 años, pero aunque no tengan 75 años, yo sé que muchos de los presentes y muchas de las presentes han vivido una época que nos correspondió. ¿Por qué? Pues porque somos de allá, de mediados del siglo XX, no somos del siglo XXI, ni de fines del siglo XX, sino estamos en los mediados o en la primera mitad del siglo XX. Y entonces nos ha pasado un poco lo que a la cinematografía. Yo recuerdo cuando empezaba a estudiar algo de cinematografía que uno de los grandes directores cinematográficos era un ruso, Eisenstein. Y hoy veía uno las películas de Eisenstein y dice uno, pues ¿por qué sería tan importante? Ah, bueno, porque ellos filmaban, por ejemplo, la batalla de los ejércitos, pero real. Hoy lo hacen con computadora. Ah, qué bonito se ve todo. Sí, pero nada más es un grupito de 4 que están peleando y aparecen ahí multitudes. Entonces, ¿qué es lo que probablemente algunos de los presentes vivieron? Lo que yo viví. No se hablaba de teorías de la interpretación, sino que también acontecía como aquella película del cartero sobre Neruda, que el cartero conoce a Neruda y de repente empieza a platicar con Neruda y un día dice algo que le sale en poesía y Neruda le dice, hombre, ya está usted convirtiéndose en un literato. Y dice, pero sin darme cuenta. Bueno, pues uno aprendía a hacer proyectos de sentencia. ¿Cómo? Pues con las indicaciones de los compañeros, las indicaciones del ministro,
y después descubría uno que uno estaba haciendo ya teoría de interpretación jurídica, oía uno un académico, decía, hombre, pues eso era lo que yo hacía, pero no me daba cuenta que estaba haciendo teorías de interpretación jurídica. Bueno, es un poco construir la historia. Esto es lo que ha acontecido un poco con la ética judicial. Han cambiado las circunstancias. Todos recordamos que la educación en el hogar era punto fundamental. Las mujeres, no porque se sintieran frustradas, no porque no quisieran realizarse en la vida, como ahora se dice, sino porque pensaban que su realización y su transformación y su perfeccionamiento estaba en ser buenas madres y buenas esposas. Y entonces era muy normal que trabajaban y cuando se casaban avisaban, me voy a casar y dejo de trabajar. Y se realizaban como madres y esposas. Entonces estaban de tiempo completo dedicadas a la educación de los hijos. No los sentaban a darles clases, pero su vida era una vida de ejemplo, en donde se iba conociendo la rectitud humana, se iba conociendo cómo se obra bien, cómo incluso se adquiere fuerza de voluntad, que eso es la virtud de la fortaleza, superando dificultades y aceptando contrariedades. Eso que se hace para adelgazar que mencionaba, pues en el fondo es ejercicio de la virtud de la fortaleza, motivado por la publicidad. Se ve un monumento de mujer y uno dice, ¿cómo me vería yo así? Y entonces pues empiezan a hacer grandes esfuerzos para convertirse como la persona que apareció en la televisión. Antes se ejercitaba la firmeza en la voluntad, disciplina, que sepas tú ejercitarte para que en un momento dado tengas verdadero señorío de tu voluntad, que hagas lo que consideras correcto y tengas fuerza para hacerlo. Hoy eso ha cambiado. No me gusta, no me lo como. Antes, oye, te acabas lo que te di porque hay mucha gente que no come y no vas a tirar la comida. Y le iban dando a uno una serie de elementos que iban a ser básicos en su formación, le inculcaban a uno el sentido del deber. Oye, no vas a llegar a tiempo al colegio, ¿por qué? Pues porque haces tanto tiempo y no sales, así es que te vas rapidito, y lo iban a uno acostumbrando a la puntualidad. Claro, a lo mejor ahorita están diciendo, este señor no se mide, la conferencia estaba anunciada a las 6 y llegó como a las 6:35 o 6:40. Bueno, hubo muchas eventualidades, una conferencia de prensa y como saben ustedes los periodistas empiezan a tratar de que les conteste uno lo que ellos quieren, etcétera, etcétera. Se alargó, luego estaban repartiendo unos libros, en fin, tantas cosas en que aparecimos como muy impuntuales, pero un valor indiscutible es la puntualidad, respeto a los demás, respeto al tiempo de los demás, y eso se lo inculcaban a uno de niño. Hoy, desgraciadamente, las personas hacen lo que se les da la gana y están orgullosísimos de su libertad porque su decisión es hacer lo que me da la gana, cuando el problema del ser humano es que de acuerdo con su naturaleza no todo lo que se hace le ayuda a perfeccionarse. Y entonces el ser humano, si quiere verdaderamente utilizar, y ojalá que las jóvenes y los jóvenes lleguen a sensibilizarse por ello, si quiere uno perfeccionarse y avanzar como ser humano, tiene uno que disciplinarse en la búsqueda de lo que es bueno y de rechazo de lo que es malo, y que esto a veces no agrada. Los seres humanos normalmente nos proyectamos en acciones y en expresiones. Y sería maravilloso que siempre lo hiciéramos bien. Pero la experiencia de la propia historia personal nos revela que no siempre lo hacemos bien. Una persona de las presentes que diga, pues a mí esto me parece desconcertante, porque a mí en todo momento yo estoy haciendo las cosas debidas y siempre las hago con diligencia, con entusiasmo. Bueno, yo los admiraría, probablemente son esos santos y santas que dice don Juan Díaz Romero, pero
el ser humano, como dicen, pecador estándar, está equivocándose, cometiendo errores, y eso va siendo necesaria la ética judicial. ¿Por qué? Porque normalmente estamos sujetos, por ejemplo, a la relajación de la pereza. Relajación, de ahí viene relajo. Hoy el relajo priva. ¿Por qué? Pues porque la pereza lo lleva a uno a no hacer las cosas debidas. En un salón de clases echan relajo los muchachos. ¡Ah, qué libres somos! ¿Cómo nos está sirviendo esto? No, porque les está sirviendo para usar de la libertad en contra de ustedes, porque en la vida tiene uno que saber no echar relajo, sino actuar ordenadamente. Y la ética judicial lleva a practicar principios y virtudes que lo hacen a uno superar esa relajación de la pereza. ¿Y cómo? A través de la fortaleza, a través de la disciplina respecto de las reacciones espontáneas de la naturaleza. Y en un ejemplo que no van a olvidar, se los voy a decir. Yo lo utilizaba cuando, dando clase de sociología, estudiaba el tema del matrimonio y de la familia, pero es aplicable a todos los campos de la vida humana, en cuanto a acciones y a expresiones. Fidelidad conyugal. Y les decía a los preparatorianos, miren, esto es como el juego de la resbaladilla. Primero hay que subir una escalera, y eso cuesta mucho trabajo, y viene la pereza. No, subirme yo a eso, dice el niño, no, y no me vaya yo a caer, el miedo, que también es propio de las personas. Pero de repente ven que llega un niño y se sube y se avienta y sale feliz y contentísimo, y se vuelve a subir y se vuelve a echar.